Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Esto que tengo detrás mía es Oviedo y vamos ahora mismo en 20 minutos a entrevistar a Cele Fontcueva, que nos va a comentar toda su trayectoria desde los años 90 hasta la actualidad, donde compite con un BMW M3 Grupo A. Yo nací justo en un pueblo que se llama San Román y había un tramo mítico de los antiguos rallies. Por ahí pasaba el principio del Rally Ciudad de Oviedo, luego un tramo mítico que se llama La Campina. Entonces mis padres tenían un bar y ahí paraban muchos de los pilotos, entonces fui conociendo gente y aficionándome y me crucé en el camino con una persona que era copiloto de Alberto Evia Padre en su día, que teníamos bastante amistad, que curiosamente soy el padrino de su hijo, se llama Paulino, y así empezó un poco la afición. Él deja las carreras y me subo en el asiento de Alberto Evia Padre, y así inicié el tema. Yo empecé a ir a las carreras más o menos con 12 años. En aquel pueblo, que somos 4 vecinos, no era el único aficionado, entonces iba con la gente mayor y empecé yendo a las subidas de montaña, autocross. Enseguida empezamos nosotros a fabricar un coche y la primera especialidad que practiqué del motor fue el autocross, con un TT que fabricamos nosotros con los amigos, y así empecé. Arrancamos, digamos, como copiloto en torno al año 82 y luego ya empezamos a correr en autocross en el año 85. Hicimos autocross año 85-86, año 84-85, en el año 86 hago montaña con un Singa Rally y en el año 87 ya directamente al Campeonato de España, a la Copa Ibiza. Y supongo que bueno, siempre te gustó el pilotar, ¿no? Bueno, yo iba en el asiento de la derecha y miraba y yo decía, bueno, yo creo que casi lo puedo hacer como ellos, y me dejaban mucho el coche y ellos me decían, joder, pues lo haces muy bien. Y de hecho mi primer carrera con un coche fue un 124 que me dejó Alberto Evia Padre. ¿Cómo surgió el comenzar a participar en la Copa Ibiza? Después de Alberto, pues corrí con varios pilotos, entre ellos José Bernardo Pino, que era un habitual de las copas de promoción en España en aquel momento. Ganó la Copa Ford, ganó creo que también la Copa Corsa. Entonces corrí con él de copiloto varias carreras y él fue quien me animó. Nos enteramos de que Graña, que tenía el coche ganador de la edición del 86, que lo tenía a la venta, y fuimos a León a probar el coche. Probamos el coche. En aquel momento, como dato anecdótico, yo tenía 100.000 pesetas, dejamos las 100.000 pesetas de señal, nos pidieron 2 millones de pesetas de la época, y me avaló Pino para sacar un crédito y que así arrancamos. ¿Y cómo fueron pues las primeras carreras ya en la Copa? Bueno, mi primer rally fue el rally de Playa de Aro en Gerona, y vamos, debutamos con victoria. Ese año creo que de 9 carreras creo que ganamos 6, 2 segundos puestos y un abandono. Vamos, la Copa lo hicimos bastante bien, la verdad, y estábamos siempre entre los 10 primeros scratch, con una inscripción de la época, que era la época de Carlos Sainz, Puras, Serviá, Barreras, o sea que había un plantel de pilotos muy buenos y nosotros prácticamente en todos los rallies ganábamos la Copa Ibiza y quedábamos entre los 10 primeros. Mucha diferencia de la Copa Ibiza corriendo por toda España a la época anterior corriendo pues por Asturias, ¿no? Bueno, sí, fue un salto importante. Lo que pasa que ahí tuvo mucho que ver, enseguida cogimos a Romaní como copiloto y digamos que la falta de conocimientos que teníamos nosotros los aportó él. Y yo ahí pues lo único que tenía era en esa época fogosidad y experiencia poca. No lo hacía mal, iba rápido, pero a veces me fallaba un poco la cabeza. Yo creo que ahí que Romaní aportó experiencia, sobre todo a nivel notas y a nivel de asistencias y a nivel cosas que yo no tenía mucho conocimiento. ¿Y cómo fue pues la relación, pues tú que eres asturiano, con Romaní, que es catalán, ¿no? Bueno, la verdad es que siempre nos llevábamos bastante bien. Ya sabes, con los catalanes con el tema de dinero complicado, pero nos llevamos muy bien, seguimos teniendo una muy buena relación. De hecho, corrió conmigo una parte de la Copa Ibiza del año 87 y luego reenganchamos en el año 90 con el Sierra Cosworth y ganamos todas las carreras que corrimos juntos, todas las carreras que terminamos las ganamos, que creo que fueron como
pues como 12 más o menos. Luego vino la etapa del GT Turbo. Año 88-89, una etapa muy buena, yo creo que fue la etapa que más corrimos, que más arriesgamos, sobre todo año 88. Yo año 88 corro con un SEAT que me deja SEAT Sport, con un Ibiza de fábrica. Resultó ser aquello un fracaso, la verdad, el coche se rompía, era un coche bastante peor que el que habíamos llevado nosotros el año anterior, y cuando llevamos 3 carreras así decidimos abandonar. Me cruzo en el camino con una serie de amigos y me dejan un GT Turbo para correr, se llamaba Merollo el nombre. Él decide que, bueno, pues si me das tu dinero de patrocinio y los premios, yo te hago. En realidad eran 4 personas, eran él y 3 amigos más. Corremos medio campeonato y llegamos a la última carrera en disposición de ganar. Sí, yo creo que era Piñón, no me acuerdo muy bien. Si Piñón no ganaba y nosotros ganábamos, pues quedábamos campeones. Piñón creo que había roto, nosotros íbamos primeros, pero mi cabeza estaba en otro sitio, íbamos en guerra con Bardolete, íbamos primeros de la GT Turbo, pero por mucho. Y terminamos en el tramo del Molar, pues barranco abajo. Y así terminó la experiencia de ese año, que teníamos la Copa ganada, o sea, ya lo habíamos celebrado y mi cabeza estaba en otro sitio. ¿Qué ayudas tenías en esos años? Bueno, la verdad es que yo a nivel de patrocinadores siempre tuve bastante suerte. Siempre tuve un grupo de amigos alrededor de mí, que aquí ahora mismo hay descendientes de los primeros que empezaron conmigo. Sin su ayuda hubiese sido imposible. Llevábamos un equipo que prácticamente te diría que éramos como si fuéramos un equipo profesional y éramos todos amateur. Hicieron un esfuerzo brutal, pero brutal. Y luego, pues los primeros años fueron durillos, lo que pasa que, bueno, como te dije antes, siempre tuve mucha gente ayudándome. En la época de la Ibiza, la red SEA de Asturias me patrocinaba. Luego incorporamos un patrocinador que resultó el más importante de todos los años que corrimos, que fue un supermercado asturiano de la época que se llamaba El Árbol, y ya lo llevamos prácticamente los 3 últimos años que corrimos. Y siempre tuve, la verdad, que bastante suerte. El último año pues ya fuimos pilotos semioficiales de Ford España, y ahí ya pues entró, aparte del Árbol, entró Marlboro, y el problema vino en el año 91, que el salto que queríamos dar pues ya era importante, y ahí ya no fuimos capaces a reunir el dinero para el presupuesto que nos hacía falta. En 1990 llegó la relación con la marca Ford. Sí, correcto. En el año 90... Bueno, finales de 89 yo tengo una reunión con mi patrocinador, con El Árbol, a ver con qué presupuesto contábamos de cara al año 90. Nos dice que tiene intención de abandonar porque pues que no lo veía, que la única solución que tendríamos sería correr un equipo oficial. Entonces yo le dije, para correr un equipo oficial la cantidad de dinero que necesitábamos era importante, y él se compromete que si encontramos un coche oficial que nos aporta el dinero. Me voy a Madrid a ver al equipo Ford, que en ese momento era Ford Race. Hablamos con ellos, le dijimos que teníamos un patrocinador importante, llegamos a un acuerdo y heredamos el coche de Bardolé, con el que Bardolé había ganado el Grupo N en el año 79. Y así fue como empezó nuestra relación con Ford. Los primeros rallies fueron un desastre, la verdad. Yo nunca me había subido a un Sierra Cosworth, tracción trasera, la única experiencia que tenía era del Simca de montaña. El coche me lo dejaron justo la noche antes del rally, me pusieron el asiento en el sitio y me dijeron que tendría tiempo para probarlo durante todo el rally. Empezamos, la verdad es que fatal, era el Rally Sierra Morena. Teníamos bastante lío con los neumáticos, digamos que todas las gomas que me llevaron ahí eran demasiado blandas, hacía un calor, hacía muchísimo calor y se me degradaban. En el kilómetro 5 ya iba sin neumáticos, hasta tal punto que en un tramo que se llamaba Pozo Blanco nos bajamos del coche pensando que estábamos pinchados y lo que estábamos eran en alambres. Fuimos haciéndonos un poco con el coche y final rally, cuando íbamos segundos, me salí justo en el último tramo. Segundo rally, rompimos el motor en el primer tramo. Tercer rally, Caja Alicante, ganamos. En el cuarto, Llanes, nos salimos. Y a partir de ahí la cosa se complicó mucho porque ya no teníamos presupuesto, estábamos muy justos de dinero, pero la suerte
nos acompañó y ganamos los 5 rallies siguientes. ¿Cómo recuerdas el Campeonato de España Grupo N en esos años donde ya había rivales importantes, ¿no? Bueno, ese año pues éramos creo que 9 sierras más o menos, siguiendo el Campeonato de España Grupo N. La competencia era dura, bueno, como ya te recordé ahora, los inicios para nosotros fueron muy complicados. Nos hizo correr todo el resto del campeonato muy tensionados porque teníamos que acabar y ganar, no existía otra premisa, y nos hizo correr, digamos que un poco mal a gusto, o sea, porque no podíamos correr lo que yo quería, y sí que era verdad que la competencia era grande, teníamos muchos pilotos que lo hacían bien. Pedro Diego me puso las cosas bastante complicadas, pero había pilotos de la talla de Brizuela, Ventura, había aquí Otamendi en Asturias. Se hizo complicado, lo que pasa que bueno, cuando encadenamos ahí varias victorias seguidas, pues nos relajamos un poco y yo creo que hicimos una buena temporada. La pena fue que al año siguiente pues no hubo continuidad. Tengo muy buenos recuerdos, pero la verdad es que me duraron muy poco. ¿Cómo es el cerrar un patrocinio, ¿no?, con una marca o con una empresa para que te apoye, ¿no? Que ya lo has comentado varias veces que es algo muy difícil y está a la orden del día. Bueno, yo creo que en este deporte no es importante solo hacerlo bien y competir, o sea, lo importante es que busques un equilibrio entre el dinero que puedes juntar mediante patrocinadores y buscar un equilibrio. Nosotros nos fue muy bien hasta el año 90, en el año 91 teníamos 2 propuestas, una de Lancia y otra de Ford España, y nos quedamos en tierra por no ser capaces a juntar el dinero que había que aportar, que en aquella época pues en nuestro caso teníamos que aportar un patrocinador importante y se hizo complicado. De hecho, vamos, yo decidí que con la deuda que íbamos arrastrando de los años anteriores, que lo más sensato era parar. Digamos que sí que era viable seguir corriendo una Copa de Promoción, pero no estaba ya en mi mente, digamos, dar un paso atrás. Es que de repente juegas en primera división y bajar a tercera no me apetecía. Hombre, siempre me quedó la espina clavada de qué podría haber hecho si me hubiese subido a un Grupo A. Corrimos a final de año, Ford nos dejó correr un par de rallies. Corrimos el Rally de Tierra de Madrid con el muleto de Bardolet, con Sierra Cosworth 4x4, y corrimos la carrera de campeones y lo hicimos bastante bien, la verdad. En la carrera en el Rally de Tierra quedamos cuartos y la carrera de campeones habíamos ganado en nuestra categoría. Y yo creo que hubiésemos tenido por lo menos posibilidades de pelear por el título. Siempre nos quedará esa duda y me hubiese gustado, pues la verdad, subirme a un Grupo A, porque yo creo que siempre se nos vendió... A ver, yo creo que arriesgábamos mucho más en las copas de promoción y los Grupo N que con un Grupo A. Un Grupo A es un coche de carreras de verdad, y nosotros con coches que prácticamente eran de serie, pues nos la jugábamos bastante. ¿Recuerdas algún susto en especial corriendo en alguna copa de promoción de que dices, ostras, que me voy? Bueno, nosotros más o menos llevábamos sustos llevábamos muchos, pero teníamos prácticamente, si echo la vista atrás y me paro a pensar, tuvimos golpes muy importantes, prácticamente saldríamos con un golpe al año. De hecho, yo creo que el golpe más importante que dimos fue en el Rally Valeo, cuando teníamos la copa ganada con el GT Turbo. Nos caímos como 200 metros y dimos 8 vueltas de campana. Iba Belzunces conmigo y Belzunces decía que qué mala suerte habíamos tenido. Yo miraba, me tocaba y decía, de mala suerte nada, tuvimos una suerte de la leche, volvimos a nacer. O sea, eran copas que se iban muy rápido, había mucha gente que iba muy a prisa y todos queríamos ganar, y ganar solo gana uno, y nos la jugábamos bastante, la verdad. Tuviste un paréntesis de unos años hasta que apareció pues Daniel Alonso, ¿no? Estuvimos 27 años solo viendo rallies,
que la verdad que disfruto pues mucho porque veo a los amigos y mantengo la afición intacta, disfruto casi, te diría, tanto corriendo como viendo un rally. Y Daniel pues me hizo una propuesta bastante buena, la verdad, muy espléndida siempre por su parte, siempre se portó conmigo genial, aunque fuimos rivales. Y bueno, al principio dije que no, pero insistió y no hubo que rogar mucho. Nos subimos a un Sierra Grupo A y a partir de ahí pues decidimos hacer el campeonato del 2017, que ahí ya fue cuando me junté con David de la Puente y ganamos el campeonato de históricos de 2017. ¿Cómo fue cumplir el sueño de pilotar un Sierra Grupo A? Bueno, estuvo bien, pero llegó demasiado tarde. La verdad es que yo de salud, a nivel físico, no estoy bien. Tengo unas cuantas secuelas de la época, de hecho tengo 5 hernias discales y me cuesta bastante, la verdad, pero bueno, me lo pasé genial. Lo que pasa es que siempre te queda esa duda, ¿qué hubiésemos hecho si nos hubiesen dado con 26 años? ¿Recuerdas la noche antes del primer rally con el Sierra Grupo A? Si te digo la verdad, no. Tengo mala memoria, ya tengo muchos años, ya son 62. Tengo buenos recuerdos, la verdad. El primer rally que corrimos con él creo que fue el Príncipe de 2016, creo, y rompimos en el segundo tramo. Duró poco a la experiencia y fue muy buena. Daniel me dijo que vamos, que no me preocupase, que me dejaría correr otro rally, y yo le dije que había sido suficiente, que no quería líos, yo ya lo veía venir. Y luego, pues bueno, nada, luego reenganchamos y la verdad es que muy bien. Es un coche que va muy bien, es un coche bastante noble, es un 4x4 y bueno, lo hicimos digno, diría yo, y estuvo bien. ¿Qué nos comentarías de la diferencia entre el Sierra Grupo A y el Sierra Grupo N de la época? Hombre, hay una diferencia abismal. Lo primero, el Sierra de la época era una tracción trasera, era un coche prácticamente de serie, sí que daba ya 300 caballos de la época, pero era mucho más nervioso. Este coche es un coche de carrera, es un coche que frena bien, que se sujeta muy bien, tracción a las 4 ruedas, un coche muy noble, es totalmente distinto. Bueno, hasta aquí el primer reportaje con Cele Fontcueva, que espero que os haya encantado. Un piloto de los años 90 súper típico a nivel nacional y sobre todo en Asturias. Y nada, ya para la próxima semana os vamos a presentar el BMW M3 Grupo A, con el que compite en la actualidad. Un coche, digamos, full, de las mejores unidades que nos podemos encontrar en Europa, y espero que os encante.